Ayer en la Cámara de Senadores se enfrentaron las bancadas del PRD y del PAN contra las del PRI, Partido Verde, y esto es porque están tratando de cambiar la ley orgánica que pretende desaparecer la Secretaría de Función Pública y la de Seguridad Pública. En la línea tenemos al senador Humberto Mayans para que nos platique qué sucedió ayer en la Cámara. Hay un bloque que se hizo desde el inicio de esta legislatura en el mes de septiembre entre el PAN y el PRD en el Senado. Y han dicho una y otra vez que este bloque impedirá que algunas iniciativas del presidente Peña Nieto, como la reforma energética o la fiscal, se hagan a gusto del Poder Ejecutivo, que ellos van a vigilar que se hagan de la manera en que ellos conciben esta reforma. Eso no es nuevo, lo hemos venido padeciendo durante estos meses de trabajo legislativo. Pero en cuanto a la reforma a la ley de la Administración Pública Federal, pues es derecho del Ejecutivo, en este caso del presidente Peña, de organizar su gobierno conforme los criterios y los compromisos que él hizo con el pueblo de México y que por eso se votó por más de 3 millones de votos en su favor, ganando así la elección presidencial. Está en su derecho de presentar a las cámaras la iniciativa. En este caso, la reforma a la ley se aprobó el día de ayer por mayoría absoluta. Solo hubieron 5 votos en contra y una abstención en lo general. Se reservó el PRI el artículo 27 de la ley de reforma administrativa porque en ese artículo planteaban los señores senadores del PAN y el PRD la ratificación de las autoridades policiales del país, del comisionado ejecutivo de la Policía Federal, así como el presidente del Consejo Nacional de Seguridad. A estos dos, nosotros no nos oponemos a eso, son controles democráticos que en cualquier democracia del mundo se pueden ejercer y estuvimos de acuerdo, pero lo que argumentamos el día de ayer fue que estas ratificaciones no están contempladas en la Constitución y que por tanto había que hacer una reforma constitucional y presentamos la iniciativa ayer mismo, firmada por todo el grupo parlamentario del PRI, pidiendo dispensa de trámite para que se aprobara ayer mismo y darle soporte constitucional a el planteamiento del PRD y del PRI de que efectivamente la Constitución contempla la ratificación de estos dos funcionarios, como lo hacen con los funcionarios de Hacienda, por ejemplo, porque ya hubo una impugnación en algún momento donde se ratificaron a los funcionarios de Cofetel sin estar previsto en la Constitución General de la República, fueron impugnados y lo echaron abajo dejando en ridículo al Senado. Entonces la propuesta nuestra es hacer las cosas bien, jurídicamente bien, para que no hubiese problemas. No quisieron hacer la reforma constitucional diciendo que sobraba, que había facultades suficientes del Senado para hacer esta reforma, y ahí se dio el debate y se tuvo que someter a votación. La votación la ganamos porque hubo una votación clara con quórum pleno. Todos los senadores estaban ahí, salvo 5, 4 del PRD y 1 del PAN, que estuvieron ausentes durante toda la sesión. Todos los demás estuvimos y estábamos en el salón, pero además a la hora de votar, para constituir el quórum legal en términos de votación de los presentes, entonces ellos no votaron, pero tuvimos 62 votos de todos los priistas que estábamos ahí, somos 62 junto con el Verde y Nueva Alianza, y tuvimos esos 62 votos. Hubo una abstención de uno de ellos, fueron 63. El presidente Cordero estaba en funciones presidiendo la mesa, no estaba ausente, entonces tenía la obligación por reglamento de votar. Entonces eran 64 y le dio la voz a un panista, el senador Gracia, que preside la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que habló para fundamentar y argumentar que lo hecho por el presidente de la mesa, Cordero, estaba correcto. Entonces sí estaba en la sesión porque habló y solamente se pueden hablar los senadores. Entonces tenían los 65 senadores y estaban obligados tanto Cordero como Gracia a votar, y eso hacía el quórum. Entonces, si estaban presentes y no votaron, se considera como abstención,
y eran 65 votos. En consecuencia, 62 a favor y 3 abstenciones. Por lo tanto, el artículo estaba aprobado. Sin embargo, con una chicanada de la peor ralea, el senador Cordero abortó la sesión, argumentando que no había el quórum legal y clausuró la sesión sin aprobar la reforma administrativa. Se aprobó en lo general todos los demás artículos, salvo el 27, que era la ratificación de estos funcionarios, es decir, que sí se aprobó, sí ganamos, pero no lo reconoció ni lo dictaminó así, y tampoco turnó la iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para que ahí se aprobara los cambios hechos en el Senado, porque era en la Cámara de origen, y en consecuencia no se turnó, dejando aún y también con toda la ilegalidad, violando toda la normatividad y los reglamentos del Senado, sin convocar a la siguiente sesión, con las prisas que tenía el senador Cordero, que está actuando más como líder del grupo parlamentario del PAN que como presidente de la mesa directiva, que en esa calidad tiene que ser absolutamente imparcial, está actuando con total parcialidad en favor del PAN y de sus intereses, que contradicen los acuerdos que se han tomado con las otras fuerzas políticas y con el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente Peña, que firmaron los convenios de Chapultepec, que le dieron un gran aliento al pueblo de México, porque lo que quiere el pueblo es llegar a acuerdos, es llegar a negociaciones que impliquen avances importantes y sustanciales en todas las áreas del país. Ya no podemos seguir en la inmovilidad, Iliana y Gabriel, y el partido, el PAN con Madero, y todo ese grupo que está dirigiendo el partido, está por los cambios y ha firmado los acuerdos. El problema está en el Senado, con Cordero y 4 o 5 senadores del PAN que están liderando el grupo parlamentario, que no quieren realizar los cambios y que no están de acuerdo con los cambios que se están proponiendo por parte del gobierno federal, en contraposición al presidente de su partido, Madero, y al resto de los panistas. Y es la segunda vez que en sesión no pasa esta ley orgánica. ¿Qué sigue? Bueno, tendremos que plantearnos el próximo martes, nos tendrán que convocar porque él no convocó por las prisas, violando el reglamento también, se tiene que convocar a la sesión siguiente, al término de cada sesión, no convocó. Entonces, por los medios de comunicación nos tendrán que convocar para sesión seguramente el próximo martes, que es cuando se realizan nuestras sesiones, martes y jueves, para poder concluir el trámite y aprobar la iniciativa de reforma a la ley. Aquí platicábamos el lunes que estuvo con nosotros de la importancia de los acuerdos para poder llevar a cabo todas estas propuestas de Peña Nieto. Van a tener que acordar más el tema en la Cámara de Senadores, ¿no? Se tiene que llegar a acuerdos, no podemos nosotros transitar de esta manera y menos cayendo en la ilegalidad en el manejo de las sesiones y en el reponimiento de acuerdos y en el incumplimiento de los reglamentos internos que nos dan organicidad y vida al Senado. Eso no se puede permitir. Incluso hay un grupo de senadores del PRI muy molestos, todos estamos molestos, pero algunos más en particular, que están planteando impugnar la presidencia de Cordero de la mesa directiva y están pidiendo sus salidas. Se está analizando, se está estudiando. Yo creo que se deben de privilegiar los acuerdos por encima de las confrontaciones, pero no se puede permitir que el presidente de la mesa caiga en la ilegalidad y en la parcialidad con una chicanada de la peor ralea como fue la que hizo el senador Cordero. ¿Qué más se puede esperar de un tipejo como Ernesto Cordero? Vaya, yo creo que va a ser la tónica, lo vemos en el Congreso local y va a ser la tónica también ahí en el Senado por esta alianza truculenta del PAN y del PRD, licenciado. Pero es un grupo, es solamente el grupo en el Senado. Yo insisto, el PAN con su presidente Madero y un gran número de panistas están por los cambios, están por los pactos que se firmaron en Chapultepec y todos tenemos que cumplir nuestra palabra empeñada y privilegiar los acuerdos por encima de las confrontaciones y de los disensos. Eso es muy importante. No hay que generalizar, igual que en el PRD. Hay grupos radicales que no quieren ningún acuerdo y quieren continuar en el inmovilismo y que no avance el país.
Pero hay otros grupos en el PRD muy importantes que están por los cambios y los acuerdos. Tienen sus puntos de vista y desde el punto de vista programático e ideológicos es respetable, pero tenemos que llegar a acuerdos. Por eso son las negociaciones y las instancias para ello, pues son las dos cámaras, las cámaras federales y las cámaras locales, por supuesto, para llegar a acuerdos, para negociar y que prevalezca el criterio de la mayoría respetando a las minorías. Yo tengo optimismo y confianza, Gabriel y Diana, de que esto va a suceder y que vamos a superar todas estas contradicciones. Como dijo el licenciado Peña Nieto, presidente de México, el día de ayer, venceremos todas las resistencias. Quiero decirte que nuestro líder, Emilio Gamboa, se portó con una gran serenidad, con una gran madurez, con una muestra de gran liderazgo, porque hubieron incluso por parte de algunos senadores panistas con actos de violencia agrediendo a algunas senadoras y algunos senadores y funcionarios de la Cámara. Esto no sucedió gracias al liderazgo fuerte, inteligente que tenemos de Emilio Gamboa.